¡Ey! Vamos a seguir las aventuras de Víctor. A ver qué tal se nos da este pequeño episodio. Vamos a continuar con la historia principal. Porque no hemos parado de hacer secundarias, la verdad. Teníamos que ir con Svetlana, que era la amante del padre. A ver si sabía algo del maldito Grimorio. Que con la tontería llevamos, no sé, como 6 horas de juego, 7 8 no me acuerdo. Y no sabemos nada todavía del maldito Grimorio, ¿sabes? O sea, hermano, quiero esa información. Quiero Shut up, poder domar Snake. a Did you Salutos. think we wouldn't find out? Идешь с нами. Comentar una conversación. A ver. I hope you clean up after yourselves. Румянцева, развернется камерник. ¿Cómo? But I haven't done anything. We can always come up with something. Arrest him. Pero, tío, acabo de llegar, ¿eh? Acabo de llegar y empiezo con una pelea. Bueno, un tío contra 4. Tu puta madre. 2 espadas y 2 trabucos. Perfecto. A ver. Acción oculta. Vale. Atacar con un pil. Con un pil. Vale. Hostia, esto de la acción oculta me ha roto un poco el culo, ¿eh? Porque no sé cuánto daño me van a hacer tampoco. Bueno, te voy a atacar con Bells. ¿Hay alguno que con Bells? Boca va canula, Lele canula. Dificulta la producción de las acciones planeadas. Vale, estáis todos con el mismo rollo, ¿no? Imprevisibilidad. Vale, escúchame. Sonrisa malvada. Con un poco de suerte tal. Y aumenta la concentración en 3. A ver, ¿servirá de algo? Tenía 1 de concentración en notas este. Y no le habéis hecho la acción. No le he hecho nada. Ahora sí le rompo la concentración. Y a ti... Tú eres este. ¿Qué ponía? Atacar con Bukabac anula. Vale. Vale, perfecto. Rasgo anulado. Se queda a mi disposición para pegar un ostión. Vale. Te mato de una. Te mato de una, perfecto. ¿Y a ti qué te hago? Casi que te mato de una también. Hostia, pero claro. Bukabac ataca tarde. No me acordaba. Me como un tiro. Me como un tiro. Vale. Tú estás muerto ya. Te voy a desconcentrar. Me gime por algún motivo. Me como un espadote. Te desconcentro más. Bukabac, mátalo por favor, eh. Genial, Bukabac. Espectacular. Vale, pues no me esperaba un combate nada más empezar, eh. Bofetón, perfecto. ¿Y a ti qué te hago? No tienes ni idea, ¿no? Tú eres este y tú eres este. Pues mira, a ti con Bells, a ver si te puedo quitar tu acción. ¡Pum! Tiro en toda la chola, ¿eh? No le he quitado la acción, me la como igual. Vale, estoy tanqueando, ¿eh? No, sin saber la vida que te quitan es una putada, ¿eh? Pero bueno, cómete un puño. Cúrame. Vale. Te pego otro puño. Bueno, otro puño. Te pego otro tiro, perdón. Vale, y me he curado. Estoy casi a tope. Perfecto. Te pego 3 tiros, hermano, que no te lo has visto ni venir. Uy. Hay como... Ah, no, son moscas, ¿no? Vale. Habla con Svetlana. Ayuda a Svetlana a escapar de Varsovia. La están persiguiendo por algún motivo. Cartera del agresor. En la cartera de los agresores encontré un carnet de un agente de la rana. Hostia, la policía secreta rusa, ¿no? No sé qué historias. Podría ser capaz de usar el documento para mis objetivos.
Harapiento pero limpio. El sombrero huele al artículo recién impreso. La curiosidad acerca del escándalo de Sofía Scaron se desborda de él. Después de todo, ¿podría Rumiansteva revelar algo de información durante el interrogatorio? La información podría entregarse al gobernador general Scalon para ganarse un favor. Hostia, te mira una panda de tontos, ¿no? A ver, es Svetlana. Te tienes que ir de Varsovia. ¿Y para dónde te vas a ir, alma de cántaro? Cartas de Svetlana, un fardo de cartas del embajador ruso en Viena. Contiene críticas hacia el imperio. Hostia, claro, calumnias, ¿no? Las cartas están cubiertas con la escarcha de los cálculos de una mente fría. Sus flores forman patrones en las hojas de papel, expresando un pensamiento tan transparente como un carámbano. Entregar las cartas a un superior. Atar una soga al cuello alrededor del. Una soga alrededor del cuello del traidor. Aceptar el ascenso. Ser apreciado, por una vez. Hostia, agresión a Svetlana. Los agentes de la Ograna vinieron a por Sofía Scalon, pero se quedaron por las cartas de Svetlana. Enseñarle las cartas a los autoridades hubiera supuesto la horca para el aristócrata y hubiera acercado a los agentes a sus deseados ascensos. ¡Qué follón, mi hermano! A ver, Svetlana, ¿cómo quieres que te ayude, hija mía? ¿Qué quieres? No, vad doigraas. I need a moment. Preguntar por qué la Ograna. ¿Qué pasa? Why are the Ohra... Evidently, they got tired of sending threats. Or maybe it's because my last soirée ended with a scandal about the Governor General's daughter. Sí, hombre, va a ser culpa mía ahora I think también. they're looking for someone to blame. But you had nothing to do with what happened to Sofia. I know. Decir que crees en su inocencia, admitir que el comportamiento escandaloso de Sofía fue culpa tuya, cambiar de tema y preguntar por Scalon. I strongly believe that a person is innocent. Of course. So, Decir que vienes a por I ella. came to pick you up. You'll be what associate? in Pavansky, the neighbor. Victor, I need to flee. Will you help? Ayudarle, pero exigirle al cambio. Claro, que le exijo a cambio. ¿A mí qué mierda me interesa de esta mujer? Agreed. Ensure me with a safe departure from Warsaw and transportation to Vienna, with all. Until then, you can stay at the Nadarzynskis. Thank you, Victor. ¿Esos son donde está Rasputin? Come on. Wait, my travel chest. Vamos a meterle más gente ocupa donde vive Rasputin, tío. Esa familia está hasta las pelotas, eh. If I'm going to help you, I first have to visit the place where our friendship was born. And more than one, Что? I need to go to the... Just hurry. Al bar London, ¿para qué? Ah, para hablar con Aubari, sí, vale. Vamos para allá. Al final van a ser colegas y todo. Yo lo quería matar. Sinceramente. Me has secuestrado, me has obligado a pegarme contigo, te mato. Le digo a Bukabac. Bukabac. Hermanito. Uy, ¿dónde voy? Qué chulo, tío. El bar London. A ver, Aubari, sí, ayúdame, ¿eh? Es que seguro que me va a pedir algo a cambio, no sé qué. No lo va a hacer por una amistad que nos ha ayudado, nos ha llevado aquí, ¿sabes? ¿Qué le está haciendo? Vas a pagar algo que me debes, ¿entendido? Ah, lo está extorsionando, ¿no? Perfecto. Típico de Aubari, sí. A few days. You see this guy? Mr. Gedges, I'll pay it back, I swear. They're running tomorrow at Makoto Racetrack. I'll win. We had one as long as... I beg you. Quit your bawling. You'll get tear stains on my... You look tired. Want a coffee? Menciona que le gusta tratar a la gente. Sí, da un café, ¿no? Always glad for a coffee. I'm just sorting something out with this cow face here. Where should we start? Teeth or knees? Please, don't let him. I only owe 12 rubles. Solo le debo 12 rublos. Hombre, sugieren que tú puedes pagar la deuda. Molestarlo. You'll make it up to me. Every... Yes, I'll repay it all. We're not saying goodbye yet. The boys will take you to state. So, how'd you take it? Black, strong, no sugar.
Tell me what brings you Hostia, here. qué potencia, ¿no? Lo quiero negro, There's a certain woman who would like to fuerte disappear from y sin Warsaw. azúcar. Conventional transportation isn't an option. What exactly do you mean by... Decir que no hablabas de asesinato, explicar lo que tenías en mente. I'm looking for safe and discreet transportation to the area. Y lo más pronto como sea posible. Sadly, the shifts can't help. That's not our line. Passport policy is a nightmare. And smuggling? But I know a man... Fine... although... Javier, preguntar de manera casual dónde encontrarlo, averiguar más acerca de Javier, mencionar que es un nombre poco común. Hombre común, que es que español, ¿no? What kind of name is that? Toma, argentino. Argentinian? Spanish? Who the hell knows? Maybe he had a sailor. ¿Dónde You know encontrarlo? where I can... Thank the gods of chaos that you've... There are rumors going around that Javier's staying on one of the boats on the road. Malenka. Vale. Thanks. Not so fast. Have you been to... Sí. Yes, as it happens. A rather unique neighborhood. Fishermen, Is that all you've known? more or less. Stuff goes on there that make your blood curdle. The locals can't stand outsiders. Thanks. Your cough. Me he adelantado, ¿no? Igual. No tendría que haber ido a Posley antes de tiempo. Igual hubiera conseguido ya Morana. Es que no lo sé, tío. No sé. Quizá por querer adelantarme no lo he hecho como habría que hacerlo, ¿no? No lo sé, tío. Pero bueno, yo que sé, elijo mi camino también. Al final los RPG se basan en eso. En que tú haces un poquito lo que te da un poco la gana. Y actúas en consecuencia. Pues como la vida misma, ¿no? Vale. Encuentra la barcaza de Javier. Supongo que esto me lleva directamente a la barca, ¿no? Si no tenía más indicaciones. Es o la barca o la barca. ¿Por qué está lloviendo aquí? Y en la otra parte de Varsovia no. Ah, claro, tengo que pasar por aquí. A ver. Sargento. Excuse me, officer. What do you mean not allowed? Sergeant Kadash, folks gotta work there, feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Toma. Let me through. And what are you here for? Pregunta que es para enseñar tu carnet robado de la rana. Me la juego. Sergeant Kadash, I'm here on official... Of course. Boys, well, ain't they... Venga, hasta luego, ¿no? Uy. Ah, vale, que está guardando. Venga, chupármela. Voy a acabar en pelea con la policía también, ya verás. Malenka. A la barcaza. Javier Escuela. ¿Te imaginas hacer un crossover aquí con Red Dead Redemption? Sí, a la hostia, ¿sabes? Antepasados del Javier Escuela. Eran de Varsovia. A ver qué hay. Vendas ensangrentadas. Las vendas tiradas por ahí sin cuidado contienen restos de sangre. Rodeaban unas manos sanas, fuertes y carentes de lesiones. Solo se mancharon de sangre más tarde. La sangre de un oponente que fue golpeado en la cara. Vale. Cama. Las sábanas están puestas sin ningún cuidado. Las sábanas contienen trazas de pasión. Han hecho el sexo. Tabaquera. Una tabaquera llena de hojas de coca. Cuidado, ¿eh? Una ayuda indispensable que alguien necesita. La mano de uno es guiada instintivamente hacia la tabaquera para conseguir algo de ayuda antes de cualquier actividad física. Antes de una pelea. Cuando uno necesita un estímulo de vigor. O en la cama. Cuando la situación requiere de otros estímulos. Vamos, que se droga más que... Saco de boxeo, 1, 2, 1, 2. Gotas de sudor recorriendo... Qué mal he leído eso, ¿no? Parecía un robot. 1, 2, 1, 2. Gotas de sudor recorriendo su frente, pensamientos irritantes. Los golpes resuenan rítmicamente, precisión, entusiasmo, rapidez de improvisación. Los golpes propinados con los guantes han dejado una clara esencia en el saco. Tienen la fuerza de la corriente de un río, la imprevisibilidad de una inundación y la alegría de las primeras gotas de rocío primaveral. Vale. Ropa tirada. La ropa tirada sugiere que alguien vive aquí. Los rincones y recovecos del alojamiento están llenos de ropa lanzada de cualquier manera, esperando que alguien la recoja para volver a ponérsela sucia y arrugada. Quien sea que viva aquí no es precisamente limpio y ordenado. Pues podría ser perfectamente Javier Escuela, ¿eh? Barcaza de Javier. Javier ha creado una verdadera guarida de soltero en su barcaza. Aquí es donde vive.
Entrena. Celebra sus victorias en compañía de mujeres o hace que le consuelen tras sus pérdidas. Parece que su vida gira en torno a la lucha. Debería buscar un club de deporte o un cuadrilátero por el barrio. Looks like Javier trains. Cuidado, Me voy a pelear con él 100%, ya verás, es que seguro. Uy, Enough of this Narishkit. Say who you are and what you're doing on my turf. ¿qué ha pasado? Primero ordenarle que se muestre. It's a little crude to shove your way into someone's head without asking. You don't have the guts to look me in the eye. Hombre, eso amablemente no ha sido, ¡Hostia! It's better that way. We can talk as equals. What are you making such a gavolt for? What do you want? Admitir que necesitas un contrabandista. Admitir que buscas a Javier. Preguntar por su salutor. Decir que no sabías que alguien protegía este lugar. Preguntar por su salutor. He's a Debok. He looks around for lost souls who don't know better. And Ajá. Terrifying. Admitir que buscas a Javier. Admitir que necesitas un contrabandista. I'm looking for Javier. what for? Let's say I need his services. Is that all? I took you for someone. Visto si somos I colegas. can introduce you to I know Javier likes to fight. So, something like that. I see you. Shall we? Sí, hombre, claro. Vamos para adelante. Preguntar cuál es la pega. Preguntar con quién te ha confundido. who did you take me for? Nothing of interest. Vale. Eternal. ¿Y cuál es la pega? That's all. No extra. Tongue of a devil. Heart of an angel. Bueno, pues Lead vale. the way. You sure, Jane? Welcome to Povishla. Fighting first, hugging later. Ariel Me caes bien, Roth. Stick with me and they won't touch a hair on your head. Me caes bien, Ariel. Welcome to the dungeon, a mecca of gambling and violence. You see the box above the ring? I'll wait there. Make yourself comfortable. Put a bet on the fight. And come find me. Puta madre. Buen rollito. Vale, por aquí es por donde he venido, supongo. Aquí no hay nada que investigar. Vale. A ver, que tenemos aquí cositas que leer. Apuesta perdida, 2 de septiembre, contra Sopa. Lista de combates de Javier, 25 de agosto contra Waclow Ojo Rojo. Derrota en el segundo asalto. 27 de agosto contra Dennis Wolgin, abandonó en el tercer asalto. 2 de septiembre contra Sopa, empate. 3 de septiembre contra Joaquín Hernández, victoria en el tercer asalto. Contra Gordon Hermanas. Corredor de apuestas. A ver. Panfleto, no se pierdan un espectáculo único en Varsovia. Vestidores indios del salvaje oeste. Vete en persona a Toro Sentado, legendario jefe indio. Conoced a la encantadora Annie Oakley y a las hermanas Gordon. Descubrid América sin salir de Varsovia. Este quién es Bessie Gordon. Y este es Ariel. Me interesa lo de la apuesta, pero no hay nada de información que me ayude a... Como mola. Que me ayude a saber por quién debería apostar. Vamos a ver. Guantes de boxeo. Forofo del boxeo. Puede verse una clara esencia en los guantes. Igual. Hay algo por aquí, ¿no? Esto. Esencia familiar. La esencia de los guantes de boxeo es la misma que encontré en el saco de boxeo de la barcaza. La estrella de la lucha ilegal. Barsen sufre una lesión de cadera severa, pero eso es solo uno de sus secretos. La esencia de sus guantes es idéntica a la que encontré en la barcaza. Javier es Barstik. Pues es que Barstik es Javier. Rolf se cree que soy un imbécil. Vale. Horas y horas de masajear y estirar, calentar y aplicar ungüento sobre músculos. Todo para restaurar la movilidad de las articulaciones. Todo para que el idiota pudiera entrar al cuadrilátero y repartir puñetazos. No funcionará esta vez. Nada arreglará su cadera. Está reventado, ¿no? Claro, pero ¿es este, notas? Hermano, tiene menos carne que un pajarito. A ver. Déjame apostar. Apostar, preguntar qué clase de lugar es este, preguntar quién pelea. ¿Quién hay en la pelea? You're awful twitchy. You want a spree or angling to rat us? Who let you in? He venido con Ariel. I came with. If you're with Ariel, it's all, huh? You're in our dungeon here, gent. No rules, no restrict.
But you was asking who's Spark? Our pride and joy. A real canny lad from right here in Povishla. Spark. Vale, Javier. The other... Everybody who wants to take him on. All of them against one. So, you Apuesto. I'd like to bet on Boschik? Por los demás. I'll bet a ruble on every... Whatever you... You take IOUs? Sure, why... Vale. A ver. Ariel. Lávame la ropa. Fretting, Ariel. His hips are fine. Shouldn't you be at home right now? With your husband? Joder. And you, what are you doing here? Barstik. El español medio, ¿eh? Victor Shulsky. He has business with Javier. And he'll do Anything? anything. Victor is a thaumaturge. Sorry, Me van a hacer pelear, A ¿no? magician in the... Echarle en cara a Rofe, no haberte dicho nada de la pelea, decir que sabes que estás hablando con Javier. enough kidding around, Barstik. Well, Javier Sánchez Villaconejito Ramírez. Coño, Ramírez. now that we know you ain't just anybody, maybe you can show us if you're the real deal. Increíble, ¿no? Some stiff from downtown. You getting in the ring? Te voy a partir la cara. Yeah. No me lo esperaba que se llamaran Ramírez de apellido. Señoras y señores, a slight change of plans. I won't be fighting. I know. Barschik is the best. But listen. Marcel and his brothers-in-law versus a son of Shurgmirshah. Ah, que no me peleo contra él, me peleo contra estos dos frikis. Tres frikis. Shulsky. He apostado por los demás. Tendría que haber apostado por... Bueno, no sé si la apuesta cuenta. Embarrass me. Voy a perder un rublo, ¿no? Seguramente. A ver, con toda la cara de comer albóndigas que tenéis. Albóndigas de Ikea, además. A ver, Bucabac anula, Upir anula y Bells anula, vale. El pirón atacal es mi colega, el de la barba grande, ¿no? Preparación de contraataque, Vale, vamos a ver. Bells, hazle lo tuyo. Y a este lo desconcentramos. ¿Funciona? No, no funciona, no lo ha quitado el de esto. Pues me van a hacer daño, ¿eh? Me quitan un cuarto de vida. De los puños. ¡Pum! Vale. Pim. Perfecto. Ah, no, porque el último me hace más daño, ¿no? Te desconcentro. ¿Y a ti qué era? Upir anula. Pues Upir, que te cuente lo suyo, ¿no? A ti te desconcentro. Perfecto. Te pego un tremendo ostión. Una castaña, ¿eh? Me encanta. Vale. Te pego otra torta. ¿Y a ti qué te puedo hacer? Veto literario, tal. ¿Te puedo hacer algo rápido con Bucabac? No, pero te mato de una. Vale, 8. 8. Y ya está. A ti te mato también. Vale, muerto. Muerto. Me como otra hostia. Genial. Me quedas tú, nene. ¿Qué te tengo que hacer? Atacar con Bells anula. Perfecto. Pues Bells, ven aquí. Díselo. Cuéntaselo tú. Ataque planeado. Mira, te voy a desconcentrar. A ver si te puedo pegar un gran ostión ahora de golpe. Qué bien. -1. Y... A ver.
ver si Bells te puede volver a cortar la acción. Ah, mira, se la he cortado yo. Perfecto, 6. Y ahora me queda pegarte un ostión. Genial. Perfecto, joder, dominado el arte de la pelea callejera. Maravilloso. Good, Victor. The crowd loves you. They love to hate you. That's all right, too. Give them time. Does Victor deserve the neighborhood's respect? Sí. Maybe the chicos from Fifth Alley will make Otra pelea mincemeat más. out of him. You can do it, Victor. Pues no me dejas otra tampoco, ¿no? No es que quiera yo partirme la cara aquí. Decirle que ya estoy lo suficiente, prepararte para luchar. Me mola, en verdad, el combate. A ver. Con los Jackie Chanes echados a menos. Vale, tú eres el primero en atacar. Causa daño, pierde concentración. Vale. Resistencia, luce plana, Bells anula. Vale, pues dale, vamos con Bells. Te hago esto y te pego un bofetón. Vale. Tú serás el siguiente en atacarme, pero Lelek anula. Vale. Lelek. Venga. Vamos a desconcentrar ese notas. Te mato de una. Me como 2 golpes por eso, ¿eh? Que no me hacen mucho. Te mato de una, ponía, ¿eh? Perfecto. Te desconcentro. Es que es feo el bicho, ¿eh? Pero cumple su función. -1. Vale. Te vuelvo a desconcentrar. Y a ti... Bukabak anula. ¿Qué te puede hacer Bukabak? Anularte el de esto. Vale, perfecto. Me tomo solo un bofetón. Rasgo anulado. Y tiene sufrimiento además. O sea, va a tener daño porcentual. Vale, bofetón. Bofetón. El bofetón de Bukabak lo hemos visto alguna vez. Vaya gallito me ha salido, ¿no? 36, sí lo habíamos visto alguna vez. Vale. Entonces, a ti, amigo mío, te vamos a atacar con Bells. Más tarde. Y yo te voy a meter un bofetón. ¡Pum! ¡Pim! No me hacen mucho daño estos, ¿eh? Bells le ataca y lo mata, ¿no? Ya en teoría ponía 45. Dios mío, qué torta la pega. Vale. Straight from America. They box like a whirlwind. ¿En serio? ¿Me vas a hacer otra pelea, hijo de puta? Estas van a ser complicadas, yo creo. Fucker. Alice Gordon. Try not to get them even more damn riled up. I'm only here for professional purposes. A professional ass kicking. Hostia. Venga. So be it. Let's A ver cómo van de vida esta gente. 41 y 41, vale, riesgo. El primer ataque sobre este objetivo conlleva un estado negativo sobre el atacante, vale. Recuperación y recuperación. Uper y Bukabak, venga. Vale, tú eres la primera en atacar, tú eres la segunda en atacar, vale. Vamos, voy a hacer esta siempre de primeras, porque ataca rápido. Y es 50-50. Y te voy a meter agonía también. Vale, no le quito la acción. Vale, se han metido agilidad, ¿no? No, te voy a meter agonía.
Y... no. Upir para esto. Vale, rasgo anulado y -1. Vale. Y a esta le tendría que atacar Bukavak para que no se recupere. Vale, rasgo anulado, ya no se pueden recuperar. Hostia, qué bofetón. Hostia, qué bofetón. Hacen daño, ¿eh? Va a ser complicado este combate. Bueno, ¿verdad? Esta ya la tengo muerta. Tú eres la primera en atacar. Y... no hay nadie que te ataque antes, tío. Bells. No sé si te mata Bells. Vale, bueno, le corto la acción por lo menos. Y muere de una. Perfecto. Entonces, ¿qué te hago a ti, amiga mía? Le pego un buen cate. Vale, 10. Pero ahora Bells le hace un buen ataque. Y en teoría... me curo bastante, mira, sí. Vale, bien planeado, ¿eh? Está bien. ¡Pum! Tortón, tortón. Te pego otra de estas. Si le corto la acción ahora... vale, no. ¡Pum! Perfecto. Perfecto, acabo de derrotar a 2 boxeadores, ¿eh? Todo lo combate en el ring de Pause. Vale. Come on, smile. Bueno, that's enough for him. Come on, you deserve it. Hombre, te acabo de derrotar aquí a unas cuantas personas, ¿eh? Not such a weak chico after all. How do you feel? I'm in the mood to do business. Tell me, gringo, how can Javier help you today? Ir al grano, decir lo que quiera, preguntar a Ariel por qué mintió. Ir al grano. I need a smuggler. I know, Mago. Say what you need me to... Who? One lady needs to discreetly leave the Rush. For how much? Asegura que se lo puede permitir, preguntar cuánto va a costarles. How much do you... The costs of transport. She can afford it. Let's just say she's quite... A rich chica wants to go to Vienna? I'm sure somebody is looking for this Klafter. If they catch us, it's la muerte para nuestros amigos. However, fortune favors chutzpah after all. Al diablo. The river giveth, the river taketh. Preguntar a qué viene ahora. Preguntar si compartirán las ganancias. No. So, Me interesa, ¿no? Lo que hagan con el dinero. Now go get the lady, and we'll meet at Port Praga at night. But tell that Klafter of yours that it ain't gonna be at... Adiós. Venga, hasta luego. Javier Ramírez. Nuevo CD. CD Busi. Arabesque. Perfecto. Vámonos. ¿Qué es esto? El mundo sería un lugar mejor si todos nos pusiéramos límites. Javier no se habría metido en esa aventura con las hermanas Gordon. Las hermanas no habrían querido porrearlo hasta matarlo y yo no estaría en este ring como su suplente. ¿Y qué conseguimos a cambio? Dolor. Son las hermanas, ¿no? Muy bien. Sale más favorecida que en el juego, la verdad. Tiene una cara de orto. Bueno. Ve a la casa. Ve a la casa de lo ocupa de tu colega. Y zárvalos a todos, ¿no? Bueno, está guay. ¿Por qué tenemos que salvar a Svetlana? No me acuerdo muy bien. O que te lo pedían, ¿no? Tirin, tin, tin. Ay, qué guay el combate, ¿no? Me pego 3 combates bastante tochos. Vamos a ver si sale bien la cosa. Uy, ¿ves? ¿Qué te pasa? Pardon? You are Victor Shulsky, son of Shrutmieschan. Sí, ¿qué pasa? Your family is famous for its powerful tempermancers. Sí. ¿Y qué pasa? Señala que eres el más poderoso, preguntar qué quiere, preguntar cómo sabes o decirle que te deje en paz.
¿Qué quieres? If you're a fan, I'm not one. I am a master of tempermancy. Te reto un duelo. The winner will be declared. Have at you then. What? The memorable moment is here. Oh, God. ¿Qué he hecho? O sea, por la cara, ¿no? Este combate. Vale. Tú eres el primero que va a atacar. ¿Y tú qué tienes? Upir anula el rasgo. Vale, Bells, por favor. Por favor. Que se le quite las ganas de atacar, ¿no? ¿O qué? No se le han quitado las ganas de atacar. ¡Bum! En el pecho. Bueno, en la barriga. Vale, vuelves a atacar tú, ¿no? Vamos a dejarnos de historias. Upir. No. Perdón, no quería hacer eso. Vale, rasgo anulado. Gimotea, 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 gimotea. Otro tiro en el pecho. Ahora me como 3 golpes, pero bueno. Ah, bueno, no, me como 2 porque ahora lo desconcentro. Tortón. Hostia. Vale. No pasa nada. Pum y te mueres. Espina dorsal, perfecto. Y encima me cura un poquito Upir. Genial. Desviación y desviación. ¿Verdad? Upir va bien por esto, porque puede ir acumulando desviación. A ti te meto estos 2 y Upir te mete a ti 1. Ah, mira, rasgo anulado. Oye, no me ataca nadie, qué tontos sois, ¿no? Bueno, pues tú vas primero, tío. Eres el primero en la cola de la muerte. Pim. Pam. ¿Seguirá desconcentrado ahora el pavo? No me acuerdo si eso funcionaba así. Sí, mira. Y voy a cambiar a mi coleguita, a ver qué le hace. Quiero verlo. Le picotea, ¿no? Algo. Ah, no, le pega. I hope that you also took out. I accept the title of King of the Temple. Your triumph is temporary. I will find you when you are ready. That's what I'm afraid. Hostia, es el típico pesado, ¿no? People come up with. Es el típico pesado que va a venir cada no sé cuánto a decirte: hola, quiero pelear contigo. Como el del... El pavo, el de Witcher, ¿no? El pesado este que va de caballero y todo el rato lo derrotas y cada vez viene con más gente. Hasta que al final, si quieres, lo matas. Que es en plan, déjame tranquilo. Déjame en paz. Te estás jugando la vida. A ver, Rasputín. Rasputín y él ocupa, ¿eh? Mr. Shitsky. Señor Kuruwaski. Please forgive my earlier behavior. Here for Rasputin, right? Sí, sí. Uy, se ha bugueado un poco. ¿Qué ha pasado ahora, tío? A ver, Rasputín. Cuéntamelo. Am I bothering you? Not at all. I've just got a few people together who I can assist with their spiritual purification. Have you come to get our friend? Primero preguntar quién está llorando. Who's crying? A sinner, Victor. Bemoaning his poor child. I didn't invite. I know you. Sí. Yes. Watch out for yourself, too. Vale, tío, Rasputin. Gracias. ¿Dónde estás, amiga? Amiga Svetlana. Hola.
I hope that you've had a... You have unsettling friends. The Nadarzinskis are reserved and boring. What do you think of it? I don't. I'd like to leave this place. Confirmar que puedes ir. Venga. Finally, don't... Preguntar qué hay en el baúl. How many dresses? As many as I'd like. I have insurance, correspondence with various people. Do I understand that this time around... Hurry up. Joder. Macho, cómo te utilizan, eh. Don't look around. This ain't a museum. Head down. That building in front of you. You pick some very... What's that? From now on, that's your problem. And... Habla con Javier en el escondite. ¿Dónde estoy? Aquí. Y tengo que llegar aquí. Trabajo para estudiantes universitarios. En la Gaceta. ¿Qué hace la policía aquí? Pues yo qué sé. Cuántas cosas, ¿no? Documentación falsa, carnet de identidad, apellido Esther, nombre Ekaterina, fecha de nacimiento 4 de 1 del 61. Lugar de nacimiento San Petersburgo, Mus, Olga, gobernadora. Vale. Carnet de identidad. Información falsa, ¿no? Órdenes policiales a todas las unidades. Ayer durante la noche atacaron una barcaza que transportaba cajas de munición en la zona del puerto del barrio de Praga. Envíen a todas las unidades disponibles a la zona. La banda estaba formada por 5 personas de complexión robusta, enmascarados y de edades diversas. I hope you know what you're doing. Sí, seguro. Did you want a pumpkin carriage and some glass slippers, señora? Javier, yes? I've outgrown ferret. Mi colega todo reventado. I left that fucking chest by the door. I could barely lug it. Because we gonna do something? Preguntar los detalles del plan. So what's the plan? You'll get papers, Austrian ones. Almost. Then it's off to the pier and onto a boat out of the city. Then a steamship upriver. In Krakow. A transfer to a Vienna bound. Sí, bueno. As soon as we are... En marcha, se nos acaba el tiempo. Discutir el pago. If A mí no me this is rayes. going to work. Ariel, you go to the puerto and La señora will get changed. And we'll follow after you. Что? What you paid for. Vaya con Dios, my friend. A gute Nacht, Scheifele. Ve al muelle. Aquí cada cual está más tarado, ¿eh? O sea... Vale. ¿Tengo que seguir a alguien? Tengo que seguir a Javier, ¿no? Javier Escuela. Un zombie. Periódico perdido, el trabajador, la base del Partido Socialista Polaco. Referente a un asunto importante. Todos tenemos la certeza de que estamos viviendo un momento revolucionario, que el fin de la lucha contra la tiranía zarista está cerca. También estamos convencidos de la fuerza indomable de nuestro movimiento y no dudamos ni un momento que se alzará con la victoria contra el enemigo, como tampoco pensamos en los peligros de la lucha revolucionaria. No hay duda de que nuestro movimiento es invencible. Incluso si sufrimos derrotas a lo largo del camino, al final la fuerza incesante del proletariado se sobrepondrá a las fuerzas de nuestros enemigos. ¿Qué me subo? Me subo más de esto. Aumenta el daño que causa un 75%. Pues sí, ¿no? ¿Dónde estaba? Acumulación. Aumenta el daño un 75%. Causa daño nacional a tu próxima acción en una ronda. Aumenta el daño infligido un 50%. Esto fuera... No, me he equivocado. No. Ataque rápido, acción, reacción. Este aquí. No, ¿qué he hecho, tío? Brutalidad. Este aquí. No, este no era. Soy imbécil. Este.
Aquí. 8-9. Y si le meto acumulación, 14-16. Es un buen tortón. Y luego... Tío, ¿cuál era? Reduce el daño... Ay, tío, ¿cuál era? Era uno de dos, ¿no? Duplica el daño... Acelera, reduce... Aumenta el daño infligido... O sí que era ese. Quizá era este. Aumenta el daño infligido... Sí, creo que sí. Vamos a ello. Vamos a ver si reventamos a alguien, porque va a haber pelea, seguro. Van a verla y van a decir, señor Svetlana, señor Svetlana. Partida guardada. Vamos a ver. Damn white ¿Ves? fucker. You've ruined my life. Your chica did what she wanted. Victor, tell him I'm... Two of you? I'm going to get killed because someone disrespected the sanctity. Aquí cualquiera es su rollo, ¿eh? O sea, me voy a meter en una pelea por culpa del tarado del Javier que se ha tirado a quien no se tiene que tirar. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Quién ataca primero? Tú. Bukabac anula. Vamos a probar con Bells, como siempre, en primera instancia. A ver si hace tal. Y luego, ¿quién es el segundo? Tú. ¿Y qué tienes? Concentración. Reduce el impacto en el concentrador del daño en 1. Pues te voy a pegar un ataque rápido, tonto. Va, córtale la acción. No le corta la acción. Tortón. Me pegan a mí el tiro, tu puta madre. Y... ¿Este quién es? Este. Y atacar con Lelek. Venga, Lelek, haz lo tuyo. Pum, bofetón. Le grita. ¡Ah! Me rajan. Me rajan, pero tengo resistencia, perfecto. A ver, tío. Bofetón, que te crió. Y tú, Bukabac. Que te meta sufrimiento. Uy, no, ha muerto. Ahora sí. Bofetón. ¿Y qué te hago, amigo? A ver si te anulo la acción. Joder, no la anulo la acción, Ah, se muere quizá. En la siguiente, vale, macho sangrado. Sangrado por 2, tu puta madre. Muerto. Genial. ¿Quién es el primero en atacar? Tú. Rasgo. No disponible permanentemente. Ah, vale, porque se lo he roto. ¿Qué te fache? Esto. Upir. Se desconcentra también. Me gime un poco porque le gusta. Upir bastonea. Como en un tablao flamenco. Es genial. Te rompo la concentración. Y a ti... te hago esto también. Gime también otra vez. Pum, bofetón. Vale. Para de navajearme, capullo. Y te hago esto. Y te mato del todo. Y gano fuerzas. Y te atravieso la espina dorsal también. Todo. Y me curo. Te desconcentro y te desconcentro. Y vas a morir. Te aviso. Tienes hasta el nabo ya. Me navajea. Ah, no te he desconcentrado, ¿por qué? Te queda un punto todavía. Bueno, tranquilo.
Perfecto, damos flamenco. Tortón. Hala, a tu casa. Tío, tengo que encargarme siempre de las cosas de los demás. Have you ever considered celibacy? Your business would go better. But what kind of life would that be, señora? Vamos a seguir. Va a haber otra pelea, casi seguro. Vaya. Casi seguro. Sí, aquí va a haber una pelea, sabe Dios, ¿eh? Venga. But the boat can't hold that. There's no choice. If God wills it, a broom can shoot. Load it up. Vámonos. There's no time. I need another word with Victor. Señora. Señora. I wanted to thank you. I don't know anyone who'd risk. If there's any way. I don't want anything. I hope ¿Cómo que you no? will Grimorio see negro, to me. capullo. Bueno, no, que no sabía I'm dónde estaba, ¿no? grateful, but I don't like being in debt. And I also believe you have. What are you guys like? Your father moved in the circles of people who shared his views, who would like to see Poland back on the. Do you Vale. understand what I mean? Era un He patriota. was a patriot. Vale. Averiguar si los amigos son revolucionarios. Admitir que nunca... I didn't expect he could have gotten involved with such a lofty idea. He secretly dreamed of creating a force that would give true hope to the Polish people. One that might tilt the scales in favor of the Loca, quickly. He believed he didn't need a great army, just a handful of daredevils with Ah, extraordinary quería ser como la abilities. puta hostia, ¿no? Con los You taumaturgos. getting in the boat or not? I need to go. Your father was a one. Thank you for everything. O sea, quería hacer como la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero Who con are these taumaturgos, ¿no? people? How can I find them? I don't know. They hide in the shadows. Son Good luck. asesinos. I trust that you'll. Vale, tío. Adieu. Adiós. Nos vemos. Keep Ciao. an eye on those bequeathal papers. If there's a problem with payment, we'll reach out to you. Why are you so distrustful? When a poor man eats a chicken, one of them is sick. Amigos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué fumada es esta? Victor! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me grito tanto? Dios, está fuertísimo. Se supone que tengo que saber qué es. Es un tipo de demonio o algo así, ¿no? Dios, está ultra fuerte. Vale, es más tonto. O sea, te has librado porque es estúpido el bicho este.
You think they're dead? They had no chance. Clad in clay and the fury of the sons of Israel will arise to crush their enemies. Get out of here. Golems follow blood. The farther away you are, the better. Hostia, he liado algo. I don't believe it. Tell it to Javier. Look at this guy teaching Kabbalah to a Jew. That was a golem, you schmuck. You understand? No. What am I supposed to do to get rid of him? The golem is gonna look for you until he kills you. And all of those of your blood. That is, unless you can figure out why he was sent after you. I haven't done anything to anyone. ¿Seguro? That means someone of your blood did it. Get lost. Not exactly. Hostia, la que hemos liado, ¿no? Sin saberlo. I guess there's nothing for me here. Pues no. Vámonos de aquí. Hermano, la gente tiene que estar flipando, ¿no? ¿Qué ha sido ese estruendo? Bueno. Flipas. Un puto golem. ¿Qué ha sido ese estruendo? Bueno, la policía. Like hell we should. You! Stop! Papers, please. I thought I wouldn't have to resort to this, but since you insist. Lo usas para todo ya, ¿eh? Of course, sir. Lo usas para todo, es carta blanca, es venga, tira para adelante. Es venga, hasta luego, soy de la ojrana. Sí, no, si yo soy de la policía secreta, hasta luego. Arriba las manos. Tú no vas a ningún sitio. No. Joder, tío. Vale. Concentración, tal. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. Son agentes de la rana. Este es el primero. ¿Y qué tienes tú? Concentración. Reduce el impacto de concentración. Buca bacanula. Pues vamos a anularte. Y si puedo te pego un puño. Y ahora Bucabac puede que te mate. Hostia, no me he dado cuenta de la ronda. Bueno, voy a comer daño. Ah, pero... Claro, es que no sé cuánto daño como. Y te pego un castañote. En la nuez, directo. Finito. Espadita. A ti te pego un castañote. Muere, ¿no? Moría. Dos. No ha muerto. Hostia. ¿Por qué no ha muerto? Tiene un resplandor especial. Me van a matar, ¿eh? Si no espabilo. Este es este, vale. Y tú, vale. Me puedo curar antes que tal. Vale. ¡No, muerto! Vale, ahora sí. Vale, ahora me curo. Tirito y muerto, perfecto. Me quedo con uno. A ver, con el Pepe Villuela me quedo. Un piranula, genial. Desviación, desviación. Tiene uno de concentración nada más. Bofetón y bofetón. La que se le está liando al Víctor de los cojones, o sea, de repente un golem le persigue, la rana también. Venga, hasta luego. Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Venga. No, tío, emboscada. Ay. Don't even think of reaching for your magic book. Vanya's pistol has a very sensitive trigger. Sabía yo que el Conex skin este de mierda. I'll blow his brains out, Chief. Chief, let's do our best not to have Vanya shoot you in the head. All right?
All you have to do is tell us where Svetlana Petrovna is. Admitir que Svetlana está muerta, decir que se trata de un malentendido, decir que ha habido un accidente en el muelle y se requiere ayuda, mentir y decir que la viste la última vez en la fiesta del Imperial. Está muerta. I'm afraid Svetlana is dead. Are you sure? She went down with a boat and didn't resurface. Bueno, eso yo no lo he visto. Lo has visto tú. Victor, I'll be honest with you. That woman was a Gordian knot. I know that she spent years compiling all sorts of compromising material against the Tsar's government. Ya, pero eso es tu problema, tío. She was a traitor. We were observing her, but she managed to get... I need to know if her knowledge could threaten the security. Decirle que pregunte con educación. Seguro que los secretos están a salvo. Pregúntame con If you educación. want something from me, you just need to ask. Me pega un tiro. Se acabó el I have juego. a better idea. You tell me what you know, and I know where your papa's little black book is. Una polla, ¿va en serio? Quid pro quo? Primero, hacer que te diga quién tiene el grimorio negro. I want to know who stole my father's grimoire. This time, you go first. As far as I know, all Svetlana's secrets went with her to the bottom of the Vistula. Should we take him to the Citadel, Chief? No me toques los huevos, eh. We'll finish this here. El libro. ¿Por qué? ¿Quién sos? Why did you help Svetlana? Preguntar por qué disparaban, mentir que confiamos en Svetlana, ir al grano. Where's my father's grimoire? Look for it in Stanislav's circle of old friends. Thaumaturges. Do you... No, but once... And watch out. They're very dangerous people. O sea que el capullo este está en todo el meollo. Mi padre también conoció a otros taumaturgos y estaba en otro lío. Hostia. Venga, hasta luego. La que se acaba de liar en el puerto, ¿no? En un momento. Esto es como el paseo marítimo de Barcelona a las 2 de la mañana. Navajazo, puñaladas, disparos. Vámonos para la casa. En carruajes. Vamos, vamos. Ahora es cuando me llamará Pelevin, seguramente, o Rasputín, y pasará algo, ¿no? Ah, you're finally here. We've been Míralo, waiting for Rasputín, you. ¿no? I'm afraid I was boring your charming sister with my chatter. Oh, nonsense. You look tired. Is everything all right? Do you need my help? Sí. Decirle que has tenido una mala noche y preguntar cómo sabía dónde vives. This has been an... Is everything all right with... Why do you ask? You two left without say... Decir que Svetlana está muerta, encontrarle el golem. I saw a golem. A golem? From Jewish legends? Is it a salutor? Yes, and it turned out to be a very real salutor. Es un salutor hecho de carne y hueso que te quiere matar. I Por algún didn't motivo. think that was even possible. And what does it have to do with Svetlana? I'm afraid Svetlana is dead. I was afraid of this. Lo ha visto, ¿no? Una Did the visión. golem kill her? You could say that. The golem sank her boat by collapsing the roof over the pier. Svetlana intended to live off of selling other people's secrets. Secrets can be deadly. Do you want to know what she shared with me? Sí. I'm intrigued. The question is, can... Decir que te pueden averiguar de qué secreto se refiere, preguntar qué pasaría si te negaras. Can you say which secret of Svetlana's you... That wasn't in the chest. And now it's only in my... Will you tell me what this is?
Not here, no. At our next meeting, at the Narzhinskis. It's safe there. For now. Este le encanta estar de ocupa. Pedirle que vaya al grano. Bueno, pues hasta la siguiente. Es que no tengo motivo para no fiarme de Rasputin, ¿no? O sea, yo que sé, me ha estado ayudando a domar los Salutors. Might this golem cause you any trouble? I'm sure I'll find out soon. Bueno, me quería matar. Problemas no, pero la muerte. I think we need to have a word. Bueno, se viene How do bronca. you know people like this Rasputin? Negarse a hablar del tema no es de incumbencia. Preguntar primero cuándo llegó Rasputin. He's that miracle worker I was writing to you about. Not completely, I think. Given that you brought him with. He just came to see me. I owe... It looks like he knows you better than I do. Pues puede ser. Admitir que lo consideras un buen amigo, decirle que apenas lo conoces, mencionarle que es obvio que no le cae bien Rasputin. Regañarle por entrometerse. Yo, como jugador, lo considero un buen amigo, ¿no? Me ha estado ayudando. Grigori is a good friend of mine. I owe him my life. He can visit me. With friends like that, looking for enemies sounds like a pointless bother. ¿Qué le pasa a Rasputin? First Nyejits, now a gloomy hermit. And ladies of the night have started hanging around outside the windows. Are they also friends of yours? Hablar de asuntos más urgentes, preguntar sobre mujeres misteriosas. Más urgentes. Ligia, I'm really dead on my feet. I wonder what I don't know yet. Preguntar si tu padre tenía enemigos, decirle que el golem supone una amenaza para ambos, preguntarle si conoce a Konechkin desde hace bastante. A ver, vamos a empezar por Konechkin. What does that matter? So you knew he worked for the... Yes. You'd have found in the end anyway, but... Regañarle por insensatez. And it's never occurred to you that an Okhrana chief... I thought the world didn't only revolve around you. Ya, pero en este caso sí. Demands in return for the invitation to Svetlana's soiree. Which, may I remind you, I know who he is, and I treat him very cautiously. Plus, besides, it was Papa who introduced... What's the real reason we're talking about? Acabas de verle, preguntarle primero desde cuándo lo conocía padre, evitar responderle. Acabo de verle. Decirle que estabas ayudando a Svetlana, decirle que estabas buscando información sobre el grimorio de tu padre. I was tracing father's missing grimoire. Someone sent a golem after him, and now that person is... Why? That's what I have to find out. Preguntar si tu padre tenía enemigos, decirle que el golem supone... Tenía enemigos, papá. More than you? Touché. Did he know some sort of Thaumaturge who might have... ¿Crees que me haya enviado un golem un taumaturgo judío? Did he mention a coterie to you at any point? Did he meet up with other Thaumaturges? As far as close friends, I think you already know. And he never introduced a... Vale. El golem representa una amenaza. Someone sent a golem up. A golem? This one was very real. It destroyed half the port while it was... Port Praga? Are you alright? What were... Estaba ayudando a Svetlana. I helped Svetlana. And you say I'm the reckless... I can't believe it. I can't believe it. Do you know what forces... Svetlana ha muerto. Who she was. Sorry, what? Svetlana is dead. She was just setting off on her lovely... We're finished. They'll put us both in... Insinuarle que le pregunte a Konechkin, mencionar a Voronin, asegurarle que pensaras en algo. Maybe your devoted secret police chief. Yes, I know he's from the Okhrana. He's... Oh, maybe your magic monk is up... No, I've had enough. Don't say another... ¿Pero qué tiene que ver Rasputin si estaba aquí contigo? Rasputin me quiere joder, tío. O Rasputin pertenece al círculo este de taumaturgos de tu padre... Hostia, empezamos el acto 2. Genial. Vete a dormir. Ya no pintas nada aquí. Es hora de hacer pipí. Pues vamos a dormir. Abre la puerta, ¿no? Para irte a dormir. Va a haber un sueño, va a pasar algo. ¿Ves? Sabía yo. Descubre el origen de la maldición del golem. It looks familiar. And yet different. Well, well. Well, well. Is this a dream?
Descubre el origen de la maldición del golem. Vale, no hay punto como tal. Tengo que ir encendiendo las velas. Vale. Hostia, está todo interesante, ¿eh? La trama esta de la rana y el tema de tu padre y tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Tenía que llegar aquí o no? Fool. Saludarle de forma sarcástica, saludarle de forma educada. Father. Blind fool. Porque... Well, what don't I see? Maybe you could give me... What don't you know? Preguntarle por el mencionarle que has visto más... Que lo has visto más o menos desde que murió. Preguntar sobre Konechkin. Why did you let a rat like Konya... Now he's dogging Ligia and me. Were you working for him? Did you start... A fool's theory. Vale. ¿Y el golem? Why is the golem pursuing our blood? Who did you hurt so much that the golem was aiming to? That's what killed you. Who inflicted this punishment on you? What for? Everything I've done was with your children in mind. I've heard it all before. For our good, I know. Thanks a lot. I definitely didn't ask for a blood curse. Are you finally going to say something? You've wasted your time. I left you all the answers. You just have to... Está llorando sangre, hermano. Where am I supposed to look for them? In the Black Grimoire, which I nearly got from... Who was it? Your friends? Your coterie that you hid even from your lover? Who are they? What were you planning? You possess everything I had. I've left you everything you need. Vamos, me estás diciendo que la respuesta a todo esto está entre tus cosas. Come back here. I'm not finished with you yet. Hostia, es que claro, tú has llegado aquí y te has encontrado el marrón, ¿no? Yo qué sé. Habla con tu hermana. A ver, joder, es que iba a dejarlo por aquí, pero es que está interesante. Ligia. Jinetes en el cielo, mira. Maevska's bathhouse. Victorious speaking. Trotsky, this is Pilet. I was waiting for your call. They released Kayetan in the morning. Pensé que querrías saberlo, ¿vale? Cleared him of all the charges. Preguntar sobre el caso del pescador. How did the fisherman's, I mean, Clara's case end? That's covered with... I see. Hello? Nada más. Vale. Pero... Atrapa a Morana. Ah, de puta madre. Pues eso lo haremos en el siguiente episodio. A ver, Ligia, ¿qué te pasa? Look who's up. Sleeping Beauty. Sleeping Have Beauty. some coffee. In the morning, all the revelations yesterday Uy, overwhelmed de repente no me. tiene eco su voz. I'm sorry. I'm sorry for my... Disculparte por tu comportamiento, decir que conoces a mi hija y cambiar de tema. Disculparte. Forgive me for yesterday. Yes, I know the feeling. Yo tampoco quiero pelear contigo. Focusing on the obstacle. I thought Vale. that, given our situation, your suggestion to talk to Konechkin wasn't so bad. ¿Con quién si no? Con el tío Voronin. I Es suspect que... you'll offer us a deal with the devil. For now, I'm just thinking out loud. What's next? Decirle que has soñado con tu padre. I had a dream about father. Me too. Right after he died. He was... First he insulted Joder, qué bien. and then blood poured down his Qué face. diferentes, ¿no? He admitir que esta ha sido la segunda vez. This was only the second time. I hope there will be more. It's been a long time since I was quarantined in the hospital. They're not ordinary dreams. They're very realistic visions. Why don't we focus on... Decirle que te deje entrar a la tienda de la familia. Preguntar si el periódico mencionaba algo sobre el puerto del barrio de Praga. Ay, le he vuelto a dar a la segunda, perdón. Me dije que la segunda vez. Why don't we... Vuelven a tener la misma conversación porque son estúpidos. Preguntarse el periódico. Has anything been reported? I've been keeping an eye out, but nothing yet.
But Svetlana's disappearance won't go unnoted. Hyenas like fresh corpse. Bueno. I know that you're still sorting through things. I'm basically done. And I was planning, will you join me? Sí. I should look through all of Father's things in the store. All right. Let's go. De una. Apareceremos allí. Pero bueno, yo creo que es buen momento para dejarlo. En plan, lo siguiente es seguir un poquito la historia, ¿no? Investigación, tal. Not much has changed here. Just the sign. Or maybe the owner. That's right. Now it's your kingdom. I don't think queens dig through columns of numbers, exotic names, addresses, and consignment notes. Or scold customers who don't know the difference between powdered skull and powdered mummy. Have you developed an interest in the family business? Admitir que la tienda está solo en sus manos. Mencionó que el padre no quería eso. Primero preguntarle cuál es la diferencia entre ambos polvos. This conversation has convinced me even more that Father left the business in the right hands. Come into my chamber. ¿Cómo? I have to take care of the inventory. Try not to make more of it. Vale. Pues sí, descubre el origen de la maldición del golem, investiga la sala de estudio de tu padre, investiga la tienda de los Shulsky en el barrio de Miro. Pues guay, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Yo creo que es buen momento. Al siguiente empezamos pim pam, tranquilitos, a investigar poquito a poco. Y a ver qué nos depara el acto 2. Tengo ganas de pillar a Morana, porque es el quinto Salutor. 1, 2, 3, 4. Sí, es el quinto. Y tiene que ser este. Es el segundo Salutor de la mente. Estaba guapo, Aunque el que llevaba el otro, el Ariel, cuidado, cuidado. Pues nada, hasta el siguiente vídeo.